Bueno, la enfermedad lupus eritematoso, el origen del nombre es algo curioso, ¿no? Porque cuando se habla de lupus se dice que tiene un origen latín y que significa lobo. Significa lobo por el hecho de la semejanza de una mancha que ocurre generalmente en la región malar, en la fascia del paciente. Eritematoso por la característica de esa mancha y sistémico por el hecho de que afecta a todo el cuerpo. Pero ella está incluida entre un grupo grande de enfermedades que se denominan enfermedades autoinmunes. Quisiera iniciar explicando qué son las enfermedades autoinmunes. Ya, bueno, las enfermedades autoinmunes como tal, todos conocemos que tenemos un sistema inmunológico, ¿no? Un sistema de defensa en nuestro organismo. Para las personas que no son médicos y que nos están escuchando, pues ese sistema inmunológico, ese sistema de defensa nos protege normalmente contra agentes externos, sean estos virus, bacterias, agentes externos que nos invaden, ¿no es cierto? Entonces, ese sistema inmunológico, a través de las células que tiene, se encarga pues de defendernos, ¿no? Ella emite una cantidad de células de defensa que tiene nuestro organismo. Entonces se encarga de defender y neutralizar esa amenaza que tiene y eliminarla del organismo para que el paciente pueda seguir viviendo, ¿no es cierto? Ahora, en las enfermedades autoinmunes sistémicas, lo que ocurre es que esos mecanismos de defensa, el organismo comienza a reconocer las propias células como extrañas. Y esas células que atacan a un virus o a un agente externo como la reconocen como extraña, comienzan a atacarlas las propias células nuestras y se forman autoanticuerpos como tal. Autoanticuerpos que generan complejos inmunes en cada una de las células del cuerpo donde puede afectar esta enfermedad, y así formar como tal el proceso inflamatorio y destrucción del órgano si no lo tratas adecuadamente, ¿no? Eso en sentido general, y bueno, tiene que ver también con esta enfermedad que es el prototipo de enfermedad autoinmune. Es la enfermedad que más autoinmunidad existe de todas las que tenemos dentro de ese grupo, ¿no? Sí, entonces el lupus eritematoso sistémico está incluida entre las enfermedades autoinmunes, y cuando hablamos de autoinmune sistémica es como el prototipo que debemos tener en cuenta, ¿no? Pero en realidad, ¿de qué se trata la enfermedad? ¿Nos puede explicar cómo se manifiesta y de qué se trata la enfermedad? ¿Los síntomas me refieres? Sí, Ya. sí, primeramente, ¿de qué se trata? ¿Qué es el lupus? Okay. Y segundamente, Okay. ¿cómo se manifiesta? Ok, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune, como ya vimos, es el prototipo de enfermedad autoinmune. Es inflamatoria porque produce inflamación en el organismo, es sistémica porque afecta todos los órganos de la economía prácticamente. Eh, Tiene un pronóstico variable, depende del paciente, las manifestaciones que vaya a tener. Cursa con episodios de remisión, es decir, control total de la enfermedad con medicamentos, y de exacerbación o de brotes de lupus que también tenemos. Es más frecuente en las mujeres en edad fértil. Hay una relación alrededor de 9-1 con el hombre. En dependencia de las series que se revisen, hay series europeas que te hablan de 15-1, pero en sentido general de 9-1 es lo que más se invoca. Son mujeres en edad fértil, reproductiva, alrededor de los 20-40 años, 20-30 años aproximadamente, aunque la literatura te habla de 15-45 o 55 años. Y si es antes, pues un lupus pediátrico, o si es después, un lupus de debut tardío, principalmente. Ahora, estas pacientes, entrando un poco a las manifestaciones clínicas, muchas veces no es tan fácil diagnosticar la enfermedad, sobre todo si no se tiene ese índice de sospecha en el médico que la atiende de manera inicial, o sea, en el médico general, en el médico de familia, que es el que generalmente atiende a estas pacientes antes y que debe pesquisarla para mandarla adecuadamente al especialista, pues, ¿no? A veces son pacientes que tienen fiebre, llegan a la consulta con fiebre de 2 semanas de evolución, 3 semanas de evolución, tienen fatiga, tienen debilidad, tienen cansancio, tienen pérdida de peso, que la inflamación del organismo hace que produzca toda esta sintomatología. Son pacientes que muchas veces se les cae el cabello de manera fácil, el cabello les queda ralo, escaso. Son pacientes que tienen fotosensibilidad, o sea, tienen una hiperreactividad a la luz solar. Cuando se exponen al sol tienen una hiperreactividad. Son pacientes que tienen, bueno, el nombre, el rash malar, que es el eritema en alas de mariposa, que es muy típico, y cuando llega ese paciente con
con ese signo clínico, pues es mucho más fácil llegar al diagnóstico. Pero no todas se presentan así. Entonces, las pacientes también pueden tener lesiones cutáneas que existe el lupus discoide crónico, que es cutáneo, lesiones cutáneas múltiples, para no ahondar mucho en ese sentido. Hay lupus agudo, subagudo, crónico. Pacientes pueden tener convulsiones, psicosis. Las pacientes pueden tener dolor o inflamación articular, que es una de las manifestaciones. A veces lo más frecuente o lo más entre las dos, pues no, la artritis reumatoidea es la que va, pero si es una paciente joven que tiene a lo mejor alguna disposición genética, hay que pesquisar la enfermedad en dependencia del contexto clínico que está el paciente. También hablamos de pacientes, por ejemplo, cuando te llega a la consulta una pericarditis, por ejemplo, inflamación del pericardio, inflamación de la pleura, pleuritis, pericarditis, serositis a estos niveles, también constituyen un criterio para este tipo de pacientes. Algo muy importante en las mucosas, úlceras orales, llagas dentro de la boca en los pacientes. ¿Qué características tienen estas llagas o úlceras en la boca? Que no duelen habitualmente. Ya el paciente a veces las tiene, sobre todo arriba, en el paladar duro. Tienen úlceras orales o a veces pueden salir en la boca, ¿no? Pero son típicas las úlceras orales allá arriba, que no duelen y a veces el paciente ni se entera, porque no le revisamos la cavidad oral. Ahora un poco hay complejidad con esto del COVID, hay que tomar las medidas necesarias, pero se puede hacer, ¿por qué no? El paciente, si tiene una manifestación renal, puede llegar con edemas periféricos, puede llegar con un síndrome nefrótico, edemas periféricos tranquilamente. El paciente puede llegarte a tu consulta y tiene una anemia crónica, llega y le haces un hemograma y tiene leucopenia, tiene linfopenia. Eh, y así son muchos síntomas, como le digo, que ya si vamos a la parte del laboratorio, pues los podré mencionar como ya iba empezando a hacer. Bueno, lo difícil de la enfermedad, como usted dice, al ser sistémica, es una enfermedad que abarca un gran número de sintomatología, como usted ha dicho. Eso hace muy difícil el diagnóstico, por eso es muy importante el acudir al médico y que el médico le realice un buen examen físico, porque, por ejemplo, esas lesiones en la mucosa oral que usted dice, si no se busca, no se encuentra. No se encuentra, Entonces, así esas mismo. son cosas y aspectos importantes que los Y pacientes lo otro que, deben conocer. disculpe que le interrumpa, y a veces el paciente no lo siente, porque el paciente tiene cansancio, debilidad, fatiga, tiene caída del cabello, tiene unas lesiones en la piel que a lo mejor no sabes de qué son, se le inflama un poco, o le duelen las articulaciones, no necesariamente tienen que estar inflamadas, tiene dolores articulares, y el paciente como no le duelen las úlceras en la boca, si no se las revisa, no las encuentra. Entonces es un elemento a tomar en cuenta también. Ahora, doctor, en el gran número de manifestaciones que tiene el paciente, usted prácticamente tuviéramos todo el día, porque si es sistémico, ataca toda la economía Claro, del cuerpo, a todos los órganos. Pero las más frecuentes, según el porcentaje, son las artralgias y las manifestaciones mucocutáneas. Y es así importante es. que me abunde un poco en ese tema, porque ese tema es el que nos va a permitir un diagnóstico precoz y que no llegue ese paciente con una serositis, con un derrame pleural, con una pericarditis, con un trastorno renal, con una convulsión. Por eso es importante indagar en el gran número de pacientes que casi alrededor del 70-80% manifiestan trastorno de articulación mucocutánea y que esas son las primeras manifestaciones y son el signo de alarma a decir vamos al médico para que exista un buen diagnóstico. Abunde por favor en ese tema. Mucocutáneos y articulares me mencionó. Sí, que son generalmente los más frecuentes o los iniciales que aparecen. Ajá, o sea, desde el punto de vista articular, lo que más podemos ver, dolores articulares. Dolores articulares que el paciente los puede sentir bien en las manos, en los codos, en los hombros, en las rodillas. Pueden ser todas las articulaciones, pueden ser solo las manos. A veces el paciente, aparte de tener dolor, pues también puede tener inflamación de las articulaciones, en las articulaciones anteriormente mencionadas. Eh, no es tan frecuente, pero también se pueden ver pacientes desde el punto de vista articular. Puede tener también el paciente mialgias, es decir, dolores musculoesqueléticos, dolores musculares como tal. También se han descrito en los pacientes inflamación como tal de los tendones a cualquier nivel de la economía. Se han descrito también inflamación de tendones, las llamadas tendinitis por los médicos. Eso desde el punto de vista articular realmente. O sea, manifestaciones de este tipo y musculoesqueléticas como tal en las que hablamos. De ahí las manifestaciones mucocutáneas, fundamentalmente, o las más importantes, digamos así, están las úlceras orales. ¿Ya? Las úlceras orales que, como dije, son generalmente indoloras, arriba en el paladar duro.
A nivel de otras mucosas, por ejemplo, la mucosa ocular puede producir inflamación de a cualquier nivel del ojo, que a veces el paciente puede llegar por un ojo rojo que necesita ser derivado al oftalmólogo para que el médico determine hay una retinopatía, hay una vasculitis retiniana, hay una uveitis, este tipo de inflamaciones como tal de las mucosas a ese nivel. El paciente también puede presentarse a nivel cutáneo, pues existen los lupus que mencioné anteriormente desde el punto de vista cutáneo, el agudo, subagudo y el crónico. El crónico hay muchísimos, el más importante es el lupus discoide crónico, ¿ya? Que las lesiones elementales así a grandes rasgos son eritema, escama y atrofia, es decir, una placa eritematosa, o sea, roja, que puede presentar el paciente en las zonas de flexión como tal, como parecido a una psoriasis, ¿no? En estas zonas se puede presentar escama, o sea que esa placa eritematosa tiene escama y que cuando esa placa cicatriza ya está por terminar o eso queda atrofia en esa zona, es decir, esa piel nunca la vas a poder recuperar normalmente y ni aunque le pongas el tratamiento que le pongas porque la piel se atrofia y esa atrofia pues genera que quede esa zona blanca ahí de cicatriz. De ahí hay muchísimos tipos de lupus cutáneo crónico, como le digo, que sabañón, pernio, etcétera, que son manifestaciones típicas en la piel, que en ese caso, si el médico que la está atendiendo al paciente tiene duda, debe derivarlo al dermatólogo para que lo pesquise y vea que si es un tipo de manifestación cutánea de lupus para que sea luego buscada la sistematicidad. ¿Qué es lo bueno casi siempre? Que el paciente que tiene manifestaciones cutáneas o articulares muy rara vez llega a desarrollar un lupus con manifestaciones mayores, porque se divide también en manifestaciones mayores y manifestaciones menores. Eh, Lupus subagudo prácticamente son lesiones cutáneas eritematosas que puedes ver en la piel en el paciente. El más típico es el lupus cutáneo agudo, que es el rash malar, ese que mencionábamos, ¿no? La placa eritematosa aquí en la zona malar, que tiene la forma de alas de mariposa, que es el más típico. De ahí en la piel puede producir cualquier cosa, una vasculitis, lo mismo que puedes tener petequias, como puedes tener una vasculitis livedoide, cualquier tipo de lesión vasculítica puedes tener en la piel y puede ser secundario a esta enfermedad. Puedes tener lo mismo pacientes que se manifiestan con fenómeno de Raynaud, que es otra manifestación inespecífica del lupus eritematoso sistémico, cambios de color en los dedos de los pies o de las manos o en las orejas, en la punta de la nariz, que son zonas más alejadas de la circulación en la periferia y sobre todo cuando el paciente tiene frío o cuando el paciente está sometido a mucho estrés. Cambios de coloración, eritema, primero el paciente esto se pone blanco, se isquemia y luego se pone nuevamente rosado porque son fenómenos vasoconstrictores que van alternando y luego se recupera la circulación porque es vascular lo que se produce.